Buen día a todos, bienvenidos. Un día muy especial para realmente seguir siendo edificados, recibir esta verdad gloriosa en la verdad y en la gracia. Dice de Jesús, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué van las dos juntas? ¿Por qué están íntimamente ligadas? Porque si solo es gracia, ese favor inmerecido de Dios, podemos tomar esto como algo muy liviano y muy ligero. Entonces hago lo que quiero, no valoro el sacrificio de Cristo en la cruz, vivo como quiero, a mi modo, a mi manera. Pero para eso está la verdad que nos hace libres. No es un concepto, es una persona, es Cristo. Y es la obra gloriosa y poderosa de la cruz. Entonces vamos a ver el poder que liberó a toda la humanidad. Pero el problema es que la humanidad no lo sabe. La humanidad conoce una religión, pero no conoce al libertador de sus vidas. Entonces es muy importante conocer el poder de la sangre. ¿Qué tan poderosa es la sangre? ¿Sabe qué? En la sangre está la vida. Hay personas que tienen enfermedades autoinmunes, enfermedades muy graves y viven. Pero si alguien muy sano tiene algún accidente y tiene alguna hemorragia interna, la vida está saliendo y puede morir. Entonces, ¿qué nos dio Cristo cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados? Nos dio vida. ¿Y esta vida dónde estaba? En su sangre. Ese es el poder de la sangre. El poder de la sangre para liberar a los cautivos. El poder de la sangre para limpiar nuestras conciencias de culpas y de obras muertas. El poder de la sangre que dice el apóstol Juan en Primera de Juan, que si después de haber conocido la verdad hemos pecado, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, nos limpia de los pecados. Entonces, esta sangre está vigente, es poderosa y necesitamos conocer esta verdad para vivir de acuerdo a la obra de la cruz, que es una obra muy potente y poderosa, que hace libres a quienes creen en Jesucristo. Entonces, aquí voy a relatar un poco la figura, un versículo, unos versos que están en el Antiguo Testamento, para mostrar que esto es una figura de nuestra salvación y nuestra liberación y cómo se hace. Aquí Dios le habla a Moisés en una zarza ardiendo, que el fuego estaba, pero la zarza no se quemaba. Y le dice, quiero que vayas a liberar a mi pueblo. ¿Por qué? Ellos eran esclavos durante 400 años en Egipto. Estaban esclavizados. Y Dios habló antes a Abraham y le dijo, tu pueblo será esclavo durante 400 años. Pero vemos que se atrasaron 30 años. ¿Qué pasó? Dios no viola la voluntad de nadie. Ellos eran esclavos, pero que se conformaban con migajas, con lo que les agradaba a su carne. Comían bien, pero eran esclavos. Entonces, hay situaciones que pasamos que parecen que son negativas o malas, pero en el propósito eterno de Dios no hay despropósito alguno. Todo lo que pasamos obra para el bien de los que aman a Dios. Pueden ser cosas muy difíciles, pero ¿sabe qué? Esta esclavitud de estos hombres era tan difícil que primero se contentaban con las migajas, pero eran esclavos.
hasta que esas ataduras comenzaron a aprisionarlos mucho más. Entonces ahí comenzaron a clamar. La gente, cuando todo parece que está bien, digo parece, porque si no estamos en Cristo, nada está bien. El bien de Dios, el bien eterno, el bien de Dios es Cristo Jesús en nosotros. Por eso un hombre muy entendido en la gracia, cuando oraba le hablaba a su alma convulsionada por las situaciones difíciles que pasaba y le decía: vuelve a tu reposo, alma mía, porque Dios te ha hecho bien. ¿Cuál es el bien de Dios? Sacarte del problema, sacarte con un propósito. Y eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. Y Moisés le dice: ¿y qué le voy a decir al pueblo? ¿Quién me envió? Dios le habló y le dijo: le dirás, que creo que es una cristofanía, era Cristo porque Él es eterno. Le dijo, le dirás: me envía el yo soy el que soy, el eterno, el potente, el poderoso, me envía. Comenzaron las excusas, pero en Dios toda excusa queda anulada porque Él es Dios, Él puede cambiar todas las cosas. Entonces, y cuando le dijo: te presentarás delante de Faraón y le dirás: deja ir a mi hijo. Era un pueblo de 3 millones de personas, pero Dios lo veía porque Dios ve de manera corporativa. Dios ve a la humanidad en 2 hombres: Adán, el primer hombre creado, y Cristo, el Hijo de Dios. El uno falló, pecó a Dios, nos estableció en esclavitud de una naturaleza caída, separada de Dios, pero el otro en un huerto, no como el Edén, que era espectacular el huerto del Edén. En otro huerto, en el Getsemaní, Él debía ir a la cruz y dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí derramó su sangre y nos liberó. ¿Para cuándo? Hasta que peques nuevamente, hasta que te apartes para siempre. La libertad de Cristo no es momentánea, es eterna. Pero a veces, siendo hijos, seguimos viviendo como esclavos porque no hemos entendido y no se ha renovado nuestra mente a la verdad que nos hizo libres. Entonces, ¿qué le dice? Dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y estas son figuras de una obra que se dio después de la cruz eterna. Y la gente no comprende y por eso dice: no quiero leer la Biblia porque veo a un Dios sanguinario que mata. Son figuras. ¿Por qué? Juan 8, Jesús habló a los fariseos que no creían en Él y les dijo: vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida y padre de la mentira desde el principio. Y los que viven guiados por él son esclavos. Y los esclavos no quedan en la casa para siempre, solo los hijos. Entonces, aquí esto es una figura, una representación. Satanás es el padre de la mentira, el padre de un sistema oscuro, perverso y malvado, el padre del sistema de pensamiento del mundo. ¿Y cuál es su hijo? El fruto de la desobediencia de Adán, que nos dio una naturaleza separada y enemiga de Dios, con la que todo ser humano nace. Por eso es tan importante a los niños educarlos en la verdad del nuevo pacto después de la cruz,
que Cristo vino, nos perdonó y no nos dejó con esa vieja naturaleza. Nos dio una nueva y nos dio su vida para que podamos vivir y caminar a través de ese nuevo poder que hay dentro de nosotros. Porque también, aparte de su vida, nos dio su espíritu. Entonces, deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Qué está hablando acá? Está hablando primeramente, hijo, de identidad. Está hablando de pacto. Está hablando de paternidad. Está hablando de amor, de gracia, porque Dios así veía a ese pueblo rebelde y contradictor que dice los salmos. Pero Él los ve así, porque Él entiende la naturaleza que la humanidad porta. Deja ir a mi hijo. Fíjese, primero identidad y luego propósito, porque Dios no libera por liberar. Jesús lo dijo, cuando el hombre fuerte sale de una persona, cuando un espíritu sale de una persona, está por ahí unos cuantos días porque hay autoridad en echarlo fuera. Pero dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla adornada, pero vacía. ¿Vacía de qué? Puede tener religión, puede rezar repetidamente horas de horas, pero si no conoce a Cristo, si no tiene a Cristo, vacía de Cristo. Entonces, y el postrer estado de ese hombre viene a ser peor que el primero. Por eso, qué importante es, amados, edificar la verdad presente. Y obviamente, si alguno se manifiesta, tenemos la autoridad para echar fuera, pero necesitamos edificar la vida de Cristo. Aquí está en otra versión que el propósito era servir, pero servir tiene que ver con adoración, porque podemos servir haciendo un acto mecánico. Sirvo por obligación o sirvo por temor. Ellos tenían una mentalidad de esclavos. ¿Sabe cuándo se quita esta mentalidad de esclavitud? Cuando tú decides rendirte a Dios, no por obligación, sino por amor. La esclavitud tiene que ver con alguien que te obliga, pero cuando dices, como vamos a ver más adelante, como hacían antiguamente a los esclavos, que ya les tocaba su tiempo de libertad, y ellos decían, no, me quiero quedar con mi amo, porque lo amo, quiero ser un esclavo por amor. Ahí es verdaderamente libre de la esclavitud, porque ya nadie te obliga. No te están obligando a nada. Entonces, dice, te ordené dejar salir a mi hijo para que pueda adorarme. Fíjese, hijo, identidad, pero la liberación de los hijos no es al azar, es con propósito, para no seguir divagando en el mundo, en la mente, tomando nuestras propias decisiones sin la guía, sin la ayuda del Espíritu. La liberación sin propósito, ¿qué produce? Vacío y desacierto, porque somos libres, pero no se nos ha indicado cuál es el propósito de nuestra libertad. Entonces dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, así ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Primero dice hijo, hablando de identidad. Ahora pueblo significa algo que le pertenece, algo que es de él, que va a marcar un destino y un propósito donde esté en las naciones de la tierra. Un pueblo escogido por Dios, con propósito, que tiene marcas ¿de qué? Marcas de libertad. Solamente la gente que ha sido esclavizada por algún vicio, por alguna situación, cuando es libre, puede disfrutar de una manera diferente la vida y verdaderamente amar a quien lo ha libertado. Y nadie te puede libertar, porque nosotros pensamos, no, es que si salgo de este trabajo, porque mi jefe es un terrible aburrido, voy a ser libre de esta situación. Si salgo de este matrimonio,
aburrido porque mi esposo es así o porque mi esposa es acá. Si salgo de esto voy a ser libre. Es mentira. La libertad no tiene que ver con lugares o con personas o con circunstancias. La libertad tiene que ver en el corazón, así como la esclavitud. La esclavitud no te la da un encierro, una cárcel. El apóstol Pablo estaba preso en la cárcel, pero era más libre que sus opresores, porque la libertad es interna. La libertad la da Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, aquí está hablando de pueblo. Y la liberación no es el fin, sino el comienzo de una vida de adoración. Ya soy libre. ¿Para qué eres libre? Quisiera preguntarte, que te preguntes en tu corazón, ¿para qué eres libre? ¿Para vivir como quieras? ¿Para vivir de acuerdo a tus antiguos deseos cuando no conocías a Cristo? ¿Para vivir en tu propia voluntad? ¿Para qué eres libre? La verdadera libertad, ¿sabe qué es? Soy libre para hacer la voluntad de Dios. Soy libre para vivir para aquel que me amó de tal manera que dio su vida por mí y derramó su sangre. ¿Me comprenden, hermanos? ¿Para qué es tu libertad? Viva la vida, ahora hago lo que quiero. Somos sanados de una esclavitud, a veces de una enfermedad. ¿Para qué? Para vivir haciendo lo que me da la gana, aunque sea en contra de la voluntad de Dios y entristeciendo al Espíritu Santo. Hay que ver. Entonces la liberación no es el fin, sino el comienzo. Eres libre, pero estás comenzando una nueva vida que tiene que ver con rendir el corazón. Rindes tu corazón y serás un adorador, porque los hijos que saben que son libres adoran, rinden su ser, su corazón. Y aquí, ¿cuál es ese propósito que está en el mismo Éxodo? Que vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En el antiguo pacto había sacerdotes y reyes, profetas, pero en este nuevo pacto, ¿sabe qué? Tiene que saberlo. ¿Qué es un sacerdote? Uno que tenía comunión con Dios. Y eso era uno solo cada año que entraba a ese lugar santísimo. Pero en este nuevo pacto se cortó el velo que nos separaba de la presencia de Dios. Y ahora todos ustedes son sacerdotes. ¿Qué significa sacerdocio? Alguien que tiene comunión con Dios. Alguien que puede hablar con Él libremente, sin intermediarios. Y aquí, hablando de pueblo, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis. ¿Cuál es el propósito entonces? Conocer a Cristo y anunciar las virtudes de quién. Mire, yo soy una mujer tremenda, no sabe cuántas horas puedo orar, no sabe lo que hago. No, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo lo hizo? Es una figura en el Antiguo Testamento. El pueblo era esclavo y habían plagas, portentos, maravillas, cosas tremendas que hizo Dios. 10 plagas. Estableció las plagas de Egipto. Al pueblo esclavo estaba en Gosén, en el mismo Egipto, pero no le pasaba nada de lo que pasaba a unos cuantos kilómetros en Egipto. Las tinieblas, los piojos, las ranas, todo eso. El pueblo de Israel lo vio y el pueblo de Egipto lo sufrió. Pero nada de eso los liberó. Porque milagros no te liberan. Milagros te liberan físicamente de una enfermedad, haciendo alguna situación financiera, algo, pero internamente el único que puede liberarte es Cristo, es la sangre. Entonces Dios les habló y les dijo
en este mes, al día 10, van a tomar un cordero. Es la representación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo cubre, lo quita para siempre. Entonces los que están en Cristo ya son pecadores, perdonados solamente, son hijos amados. Así Dios nos ve en Cristo. Y tomarán de la sangre del cordero que tomaron y lo van a inmolar, lo van a sacrificar, y su sangre la van a poner en los dinteles de las puertas. Y cuando pase el ángel de la muerte, porque la última plaga era, la última prueba era que todos los primogénitos de Egipto iban a morir. Pero aquí, no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero hay una figura muy profunda. Todos nacemos con una naturaleza caída, separada de Dios. Ese es nuestro primer nacimiento. Cuando luego recibimos a Cristo, tenemos un nuevo nacimiento que habla la Biblia. Jesús habló en Juan 3. Es necesario, le dijo a un maestro de la ley, que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando acá? Que ese primogénito, esa naturaleza que viene genéticamente desde Adán, separada de Dios, fue ya ajusticiada en la cruz, sometida en la cruz. Ya eso que nos esclavizaba ya no nos puede esclavizar más, a menos que no ha sido extinguida, pero ha sido derrotada. Ya no te puede esclavizar, a menos que le des lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios quita el libre albedrío. Porque si quita el libre albedrío, serías un esclavo. Pero esto no es por obligación, esto es por amor. Por eso es tan importante renovar el entendimiento para que tú decidas, al conocer la verdad, decidir ante las propuestas temporales del pecado, decidir por aquel que te libertó, porque te amó y te sigue amando. Entonces dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal. Esta es la sangre, amados. La sangre es señal en tu vida de que le perteneces a otro, que ya no eres esclavo del viejo hombre, ni de tus pasiones, ni de tus deseos antiguos. Le perteneces al que te libertó, al que te hizo libre, al que te apartó para su propósito. La sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad como cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, ¿la sangre qué hace? La sangre es la figura, es lo que instaura el nuevo pacto. Jesús en la última cena, vamos a tener ya la Semana Santa, hoy es Domingo de Ramos, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, Jesús dijo, la última cena, levantó su copa y dijo, esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, pero no lo entendemos. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que te ha dado una nueva creación, que te ha dado una nueva naturaleza, que te ha dado una nueva vida, para que vivas de acuerdo a lo nuevo que eres. Entonces la sangre tiene poder. Pascua significa pasar por alto. No vio. De repente estaban peleados adentro, pero la sangre pasó por alto. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué habla la sangre de Abel? Justicia y juicio. ¿Qué habla la sangre de Cristo? Gracia, perdón, justificación, amor, libertad. La incredulidad lleva a la esclavitud y a la inmadurez. Entonces, aquí
Hebreos nos está hablando y diciendo, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Por qué le provocaron? Porque no le creyeron. Porque seguían viviendo en sus propias fuerzas, no renovaron su entendimiento, no tuvieron el rendir del corazón para confiar en aquel que los había liberado, viendo tantos milagros y hazañas y maravillas. ¿A quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuándo se quita la incredulidad? Cuando recibes a Cristo, pero cuando tu mente es renovada con la verdad. No entraron en su reposo. ¿Quién es el reposo? La ley hablaba que el reposo era un día, el sábado. Y toda esa congregación del desierto, todos siguieron con esa mentalidad de desierto, de ley. ¿Y saben qué? Era tan fuerte la ley que si encontraban a uno haciendo alguna actividad un día sábado lo mataban. Pero ahí apareció Cristo, la gracia, la verdad, el libertador. ¿Y sabe qué? Utilizaba los sábados para hacer milagros, para trabajar, para hacer de todo. Porque iba en contra de un sistema religioso. Y estaba con sus discípulos en unos sembradíos de trigo. Y los discípulos que estaban ya conociendo esta verdad, saliendo de esas estructuras de la ley, arrancaron espigas y comieron. Y los fariseos dijeron, tus discípulos no guardan el día de reposo. Y él les dijo, de cierto les digo, que uno mayor que el día de reposo está hoy aquí. ¿Saben por qué, amados? Porque el reposo de tu alma y de tu mente no es ni un día, no es tener la cuenta llena, no es un somier espectacular, no, es Cristo. Él es la paz que sobrepasa el entendimiento en medio de las pruebas y los problemas. Porque todos los tenemos, sí, pero pasamos todas esas cosas con propósito también. Rendir el corazón, rendirnos a Él. ¿Y saben qué? Conocer el poder de esta palabra que es verdad. Es ahí cuando conoces, porque no te queda de otra. Por eso a veces nos deja sin salida. ¿Para qué? El pueblo de Israel estaba sin salida. Montañas a los lados, egipcios atrás, mar rojo adelante. Ahí, ¿qué tuvieron que hacer? Clamar a Dios. A veces estamos encerrados para una fe que debe ser revelada. Entonces, la incredulidad opera un corazón malo. La gente incrédula, que no le cree a Dios, lo lastima. Porque, ¿quién le agrada a Dios? Los que se portan bien, los que... No, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque se tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. No estoy invitando a que se porte mal, por favor. No. Los hijos de Dios caminamos diferente, lo vamos a ver. La fe renueva la visión del corazón. La incredulidad anula la identidad. Entonces, cuando no tienes fe, cuando tienes fe vas a saber que lo que Dios dijo de ti es la verdad y te vas a ver como lo que Dios dice de ti. Pero cuando no hay la fe, la identidad es anulada y la visión, ¿cómo vemos? No vemos cómo son las cosas, vemos cómo nos vemos a nosotros mismos. Aquí lo dice, ellos estaban a 11 jornadas de la tierra prometida. Y es otra figura, la tierra prometida es Cristo, donde no hay desierto, donde no hay escasez, donde no hay falta de agua, sino hay más bien abundancia de agua viva que sacia la sed. Esa sed emocional, espiritual, solamente es saciada con Cristo. El agua, la verdad, su palabra. Entonces mandaron 2 espías. 2 de ellos tenían fe y ellos veían lo que se podía hacer y que podían entrar a la tierra. Dios no les mandó a que conquisten la tierra, les mandó a poseer la tierra.
Y eso es lo que te manda hoy a ti en tus situaciones y dificultades. No tienes que conquistar, tenés que tomar posesión de lo que ya Dios te entregó por la fe y rendir el corazón, sencillamente. Pero a veces queremos trabajar duro y no rendir el corazón. No, pero lo voy a lograr, lo voy a hacer. Y lo hago de una forma o de otra. Rinde tu corazón. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Oiga, ¿quién es más fuerte que Dios? El que los había sacado, el que les había entregado la tierra. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer. Yo me preguntaba, ¿cuándo tuvieron contacto con los gigantes? Lo vieron de lejos. ¿Cómo sabían lo que los gigantes pensaban de ellos? Ellos a sí mismos se veían como langostas. Y esa es una identidad que no está basada en la verdad de quién es en Cristo. Siempre pensamos que nos falta un centavo para el peso, siempre pensamos que nos falta algo, siempre pensamos, no, es que eso sí que no lo puedo hacer. Eso es una mentira. Separados de Él nada podemos hacer. Pero ¿qué dijo Filipenses 4:13? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, necesitamos, mire, dice la Biblia que un racimo de uva entre 2 personas los tenían que llevar. De tan buena que era esta tierra. Y esta tierra es figura de Cristo. Él es bueno, no es religión, es verdad, es libertad. Dice en Deuteronomio 11, la tierra a la cual pasas para tomarla es tierra de montes y de vegas. No es como la tierra de la cual habéis salido de Egipto, donde tenías que regar tu huerto de hortalizas con tu pie, en tu esfuerzo, cosa pequeña. La tierra a la que entras a tomar es una tierra de vegas y de montes, que cae la lluvia del cielo, la cual tu Dios cuida todos los días, desde el principio del año hasta el fin. Antiguo pacto, pero ahora, toda tu vida, a cada instante, porque ya vive dentro de ti. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Esto es para nosotros, esto es para el nuevo pacto. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Necesitamos horadar nuestro oído espiritual, circuncidarlo para oír con fe la verdad. ¿Cómo opera la inmadurez? Hay características de personas inmaduras. Hay características. El victimismo, chupete. ¿Por qué a mí? Siempre están culpando a los demás. Los demás tienen toda la culpa, pero ellos nunca asumen. No, es que la esposa, la mujer que me diste, me dio a comer Desde ahí comienza, ¿no? Es que el hombre. Podemos vivir de excusas y nunca conocer la verdad, arrepentirnos y ser transformados. Porque para eso es la liberación con propósito. Tiene que ver con la transformación de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Cómo opera la inmadurez? En peleas, en contiendas. Hermanos, no pude dirigirme a vosotros como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Os di leche porque no podías asimilar alimentos sólidos. Ni podéis todavía, pues aún sois inmaduros, mientras haya entre vosotros celos y contiendas. Eso es grave, eso es terrible. Peleas, contiendas, deja eso. No te llamó Dios a vivir en una guerra continua. Dios nos llamó a morir al yo y a vivir la libertad de Cristo en paz y en gozo, sabiendo quién eres. No estés mendigando amor, no estés mendigando nada.
sabe quién eres, que eres amado, amada. Vive en la libertad del Hijo. Y aquí hay una exhortación para vivir como hijos maduros, para no entristecer al Espíritu Santo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Cuando la renovación en nuestra mente no es una realidad, hay confusión. Verdaderamente hay confusión. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Cuando dice placeres sensuales, la mente natural inmediatamente se va placeres sexuales. No, no, no. Aquí está hablando de los sentidos. De eso, la fe, amados, la vida de Cristo es por fe. Por la fe entendemos, no es por sentir. Imagínense que yo hoy sienta, hoy me siento sana. Y en los 2 minutos me duele algo y ya, es que esta enfermedad, ¿qué estoy haciendo? Necesitamos tomar posesión de una obra consumada por Dios que es verdad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que prometió lo cumplió a través de su Hijo en la cruz, y esa es la verdad. Entonces, no vivan por los sentidos. ¿Saben qué? Los sentidos fueron extraviados cuando Eva comenzó a escuchar otra voz. Pero vas a ser como Dios si comes del fruto que Dios te dijo que no comieras. Y ahí fue la catástrofe que nos ha alcanzado a toda la humanidad. Pero, ¿qué ha pasado? Cristo nos ha reconciliado, nos ha redimido, nos ha dado una nueva naturaleza, una nueva herencia. Entonces, hay esos sentidos que desean los placeres de la carne, de esa vieja naturaleza. Pero hay otro sentir, y ese es el que quiero hablar. Hay un sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo primero y se despojó a sí mismo. Amados, cuando vengan las propuestas temporales a tu alma para hacer lo que no te conviene, pero no lo sabes, para hacer en contra de la voluntad de Dios, que haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tu sentir te lleva al caos, al desastre. Tomamos decisiones a veces que, soy libre para tomar decisiones, pero ya no eres libre para asumir las consecuencias de esas decisiones. Van a venir. Ojo con lo que decidimos. Decidamos en Cristo, pidámosle a Él que nos guíe. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida. Nuevamente habla de los sentidos, por la sensualidad y el engaño. Es que, ¿dónde comienza la operación del sentimiento? En la mente. Por eso es que dice, no se conformen a este siglo, renuévense, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Porque tú piensas algo y luego eso que estás pensando se trasluce, ya sea en paz, bienestar o en ansiedad y temor y angustia. ¿Sí o no? Yo cuando a veces tengo alguna situación de temor de mi familia, no podía dormir, me venían unas angustias a las 3 de la mañana ahí postrada orando, hasta que entendí que Dios tiene cuidado de mi vida y de mis generaciones, que Él cuida de nuestras vidas. No por eso voy a dejar de orar,
pero ya esos engaños en la mente no pueden controlarme, no pueden hacerme esclava de mis pensamientos y luego de mis emociones. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejante a la de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digan siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Oiga, cuando el enojo nos controla, fíjese, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Que el gobierno de Cristo sea el que gobierne tus emociones. La ira es una emoción, pero puede ser devastadora. Un tsunami, ¿cuántos segundos dura? Creo que ni un minuto, ¿no? Según. Pero devasta. Igual, y después son emociones que necesitan ser controladas por el Espíritu. Entonces, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Y aquí vamos a pasar. Necesitamos clasificar. Mis palabras edifican o descalifican. Mis palabras son palabras que traen paz, que traen gozo, que traen esperanza, o son palabras que provocan al miedo, al temor, a la acusación, a la culpa, a la condenación. Identifique. ¿Qué es lo que está saliendo de su corazón? ¿Sabe por qué? Porque lo que usted habla de su corazón sale. De la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, y no contristen al Espíritu Santo. ¿Cuándo se contrista el Espíritu? Cuando no perdonamos. Cuando estamos hablando palabras soeces, palabras, tratamos mal a las personas, somos ásperos. No, ese es el carácter de los niños inmaduros. Doulos, esta palabra doulos en el griego es esclavos. Y aquí el apóstol Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los que no eran judíos, los que no profesaban la fe, la ley de Moisés. Y fíjese, prisionero en el latín es convictio, convicto. Este Pablo tenía una convicción, era convicto de una realidad y de una verdad que gobernaba todo su ser. Y él decía, porque yo sé. Qué importante es saber, por eso, amado, qué importante es conocer, qué importante es congregarse para que tú sepas las cosas que Dios ya te concedió. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué tienes el espíritu? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dijo Pablo en 1 Corintios 2:12. Entonces, porque si no sabemos, cualquiera puede decirnos, sos así, sos asá, sos acá. Pero cuando sabes y te dicen, puedes mirar diferente, sin orgullo, yo sé quién soy. Y esta persona me está viendo como se ve a sí misma. ¿Sí o no? Cambia la cancha, ¿no? Entonces, sigamos. Entonces, este Pablo decidió ser un esclavo por amor a Cristo. Y dice, ese es el propósito de nuestra liberación. Y libertos del pecado vinisteis a ser siervos de Dios, dice Romanos 6. Y aquí en el nuevo pacto, conecta con el antiguo pacto con una figura preciosa. Dice que cada 6 años los esclavos deberían ser liberados. Pero ellos se amaban a sus amos
y decían, no, ya podemos salir, pero no queremos salir. Queremos quedarnos porque amamos a nuestro amo. Familias completas, queremos quedarnos porque amamos a nuestro amo. ¿Y qué hacía? ¿Qué pasaba? Dice que los ponían en una puerta y les horadaban su oreja con una lesna. ¿Qué era una lesna? Era un instrumento como un punzón para hacer un orificio. ¿De qué nos habla esto? A estos esclavos por amor que se quedaban. ¿Saben qué? Se les horadaba el sentido del oír para que puedan oír eternamente a una sola voz, no a cualquier voz. Ahorita hay tantas cosas que nos hablan, tantas voces que nos hablan y nos distorsionan de la verdad eterna y presente. Entonces, muy importante entender, estos esclavos por amor se les horadaba la oreja en una puerta. ¿Quién es la puerta? La puerta es Cristo, pero esta puerta que es Cristo es el que nos introduce en este nuevo pacto. Puerta nos habla de Cristo, porque Él dijo, yo soy la puerta, pero también de pacto. Usted está en un nuevo pacto. Pero su oído espiritual es circuncidado para oír la verdad, esta verdad que nos hace verdaderamente libres. Pero hay una comezón de oír. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta con sana doctrina, con paciencia. Habla la verdad, porque se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, que apartarán el oído de la verdad. Apartarán de la verdad. Amados, ¿quién es la verdad? Es Cristo. El único que puede liberar perfectamente. ¿Saben qué? Ahora hay un engaño tremendo. La gente quiere oír cosas nuevas. Quieren novedades. Quieren nuevas experiencias. ¿Por qué se están destruyendo los matrimonios? Porque mujeres o esposas, no, quiero una nueva experiencia. Esa nueva experiencia los lleva al dolor, a la angustia. Quiero una nueva experiencia, los jóvenes, una nueva experiencia. Voy a echarle un Sputnik por ahí, una nueva experiencia. ¿Saben qué me mostró el Señor? Que esclavitud y adicción no es lo mismo. La esclavitud tiene que ver con algo que haces obligado. Por eso es que cuando decides, por ejemplo, quedarte en Cristo, servirlo, adorarlo por amor como un siervo, dejaste de ser esclavo. No te están obligando. Es tu voluntad rendida por amor. Pero la adicción, ¿qué tiene que ver la adicción con esto? La adicción es algo que sale de un deseo. De un deseo, puede ser, bueno, de un deseo, puede ser de la carne, pero como te gustó, comienzas a practicarlo y comienzas a practicarlo y después te vuelves esclavo. Entonces, pero Cristo te hizo libre. Si lo puedes creer, no hay adicción, no hay nada que pueda esclavizarte, ni a los vicios, ni al miedo, ni a nada. Entonces, nuestra última laminita, esta es nuestra última lámina. Fuimos creados para adorar a Dios, pero si no lo conocemos, adoraremos a un Dios imaginario. Esto le pasó al pueblo de Israel. Pensaba que conocían a Dios, ese Dios que los había liberado. Y cuando tocó adorar, porque la imaginación juega un papel tremendo hasta hoy, la gente piensa que conoce a Dios. Necesitamos rendirnos verdaderamente, conocer la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Para conocer a Cristo verdaderamente, que es la vida eterna. Pero hay un vago conocimiento de Dios. Entonces, que está en la imaginación. Y cuando tocó al pueblo adorar,
como tenían una imaginación de cómo era Dios o quién era Dios, hicieron un becerro. ¿Sí o no? Y se postraron, porque esa era su concepción que tenían de Dios. Esa es la imaginación. La mente natural exagera e imagina. Y aquí dice que todos los atenienses, Pablo estaba en Atenas y su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Todos los extranjeros y atenienses residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír algo nuevo. Esa es la moda. Siempre ha sido de la carne. Siempre quiere novedad, pero no verdad. Están siempre buscando una nueva experiencia, una nueva tendencia. ¿Qué es lo que está de moda? ¿Qué es lo nuevo? Y a mí me llamó la atención que dice algo nuevo. Y el griego es tan amplio en sus conceptos que para nuevo en el griego hay dos palabras. Una es neos, que significa algo reciente, pero de la misma naturaleza. Por ejemplo, hemos visto dos bebés. Neonatos se les llaman, ¿no? Los recién nacidos, neonatos. Son nuevos, pero de la misma naturaleza de sus padres. Pero esta palabra aquí en Hechos dice en el griego kainos, que significa de una naturaleza distinta. ¿Cuál es esa naturaleza distinta? La nueva creación, la naturaleza de Dios, el ADN de Dios. Tú eres alguien importante, eres un hijo de Dios, tienes la naturaleza de Dios, kainos. Entonces, la gente quiere, ¿cuál es la tendencia del momento? Dios no nos llamó a informarnos solamente, sino a transformarnos. La gente quiere solo información, pero no transformación. Quieren novedad, pero no la verdad que te hace libre. Quieren lo que desean oír sus oídos. Y hay personas que se prestan, ¿para qué? Para que los amen y les digan, qué bien, qué. Pero no, si verdaderamente nosotros amamos a la gente, no le vamos a endulzar los oídos, no le vamos a hablar algo que va a ser para su mal. Le vamos a hablar la verdad para que la liberación realmente cumpla el propósito para el cual se realizó. Y seamos verdaderamente libres y permanezcamos en Él. Entonces ya terminamos con esto. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Es que la religión eso opera, amados. La religión tiene una imaginación de un Dios que no conocen. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Hoy hay una pseudo espiritualidad. La gente está adorando supuestamente a Dios, pero están adorando todo lo que es del yoga, la nueva era, las constelaciones. ¿Qué es eso? Las constelaciones que pueden liberar familias. Eso es un engaño. Están adorando cualquier otro tipo. Hay una religión panteísta que adoran la creación. Imagínense, adoran la piedra, el árbol, la hoja, y no al Creador. Eso es, como dice Pablo, eso es disparates elocuentes, estupidez de una mente que no ha pasado por la voz del Espíritu, que no ha sido renovada por la verdad, de un oído que no ha sido circuncidado a la verdad. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amados, ¿qué podemos decir a esto? ¿Qué te falta a ti? Si tienes a Cristo, es el que da vida, te ha dado nueva vida.
aliento, en el griego neuma, espíritu, su espíritu. Ha soplado, su espíritu habita en ti, vida, aliento y todas las cosas. Él es nuestra herencia y todo lo que necesitamos lo podemos tener. Él nos asombra, Él es nuestra fuente de todo bien. Pero ¿sabe qué? Usa canales y que me dejan asombrada. Cuando hay una necesidad y yo ni siquiera estaba pensando ni nada, pero cuando me llega, comienzo a llorar de gratitud al Señor, pero también al canal que ha sido usado. Entonces, Dios es bueno, Él es tu Padre. ¿Y qué? Termino con esto. Deja ir a mi hijo para que me adore. No naciste para la esclavitud, naciste para la libertad. Naciste para adorar a Dios, porque esa es la creación con la que Dios nos hizo. Así nos hizo, con un espacio que solamente puede ser llenado por Cristo cuando le adoramos a Él. Así que arrepintámonos en qué estamos invirtiendo el tiempo. Arrepintámonos que estamos escuchando nuestros oídos y pongamos nuestro oído en la puerta que es Cristo para ser circuncidado y solo escuchar una sola voz para siempre. ¿Por qué? Porque decidimos, si hemos entendido esta palabra, ser esclavos por amor, rendidos a Cristo.